verdad que vemos hace muchísimo tiempo el discurso muy instalado en los medios de comunicación, sobre todo el oficialismo, y a la hora de campaña casi una unificación entre todos los sectores políticos, de derecha, de izquierda, digo, el peronismo, todos los sectores que hablan acerca de la urbanización de los barrios populares como una necesidad imperiosa. Y esto es cierto, digamos, en la ciudad de Rosario hay cientos de barrios populares que están incluidos dentro del RENAVAP, que es una ley que se renovó a nivel nacional y que es muy importante porque implica el reconocimiento de determinados barrios que tienen algunos requisitos, entre ellos el no poseer servicios. Digamos, hoy tenemos en la ciudad de Rosario una gran cantidad de lugares y vecinos y vecinas, casi 500.000 de personas que viven en barrios populares y que no tienen acceso a servicios, que se tienen que higienizar a través de conexiones clandestinas de agua, que sufren incendios de manera constante porque no tienen acceso a luz segura. En un siglo XXI en el cual hay incluso vecinos que se tienen que higienizar a través del acceso al agua, a través de cubas de agua, camiones cisterna que los abastecen. Esta es una realidad que atraviesa un montón de barrios de Rosario y que en campaña vemos año a año el discurso unificado en este sentido. Yo recuerdo muy bien, porque es uno de los barrios que más transito, hace más tiempo transito en mi militancia, en la ayuda social que hacemos las organizaciones sociales en el territorio, que por ejemplo en el debate electoral en televisivo a intendente en 2019, ya han pasado 4 años, el intendente Pablo Hapkin específicamente nombra que es urgente realizar las obras de urbanización del Bajo Saladillo, un barrio que en ese entonces estaba muy en boga porque a través de las deficientes conexiones pluviales, cloacales y una inundación que se produce por la no recolección de residuos, donde está el brazo seco del arroyo Saladillo, hubo un brote de leptospirosis donde hubo una muerte de un vecino, Sandro Soto, y además gran cantidad de vecinos que tuvieron esta infección. La realidad es que luego de ganar las elecciones, en parte y en gran parte, por ahí en una diferencia que fue escueta por promesas de campaña de ese estilo, vemos que ese barrio, por ejemplo, como la gran mayoría, no ha tenido ningún tipo de intervención del Estado municipal. Esto es una cuestión que se repite en el tiempo. En estos últimos años, la verdad que las únicas intervenciones que han habido en los barrios populares, independientemente de la vinculación de provincia o de municipio en cuestiones más de logística, ha sido a través del financiamiento del fondo FISU, que es un fondo del gobierno nacional, que es el Fideicomiso de Integración Sociourbana, de la Secretaría de Integración Sociourbana, que es un fondo que se hace a través de cooperativas, obras públicas, en los barrios populares justamente, a través de sacarle a los que más tienen, del impuesto a las grandes fortunas y del impuesto al dólar. Eso se destina a obras en los barrios populares. La verdad, el único nivel del Estado que vemos involucrado en este sentido, sobre todo, ha sido el gobierno nacional a través de este proyecto de urbanización que pone protagonismo en la ejecución de la obra a los vecinos. Ahora, la realidad que no alcanza. Rosario, la verdad que es una ciudad en la cual una parte muy importante de la población vive en los barrios populares y que no tiene acceso a condiciones de habitabilidad dignas y que además tiene impacto en un montón de cuestiones. Nosotros tenemos en boga, por ejemplo, la cuestión de la inseguridad. Hay barrios donde se producen homicidios, 3, 4 homicidios en el transcurso de un mes, y esos mismos sectores siguen sin tener luminaria pública. O sea, cuestiones muy fácilmente identificables que tienen un impacto muy grande en la vida de cientos y miles de rosarinos. En los barrios populares, además de haber un montón de problemáticas, están atravesados por las mismas problemáticas que atraviesan a todos los sectores sociales. El problema del consumo, los consumos problemáticos de sustancias, lo hemos visto en casos resonantes, como por ejemplo el de Chano, atraviesa todos los sectores sociales. La violencia de género es una cuestión que, a lo mejor por las condiciones de habitabilidad, son mucho más evidentes en los sectores populares que pasa en las familias de todos los sectores sociales. Estas son situaciones que se vienen repitiendo de manera constante en todos los lugares del Estado. El tema es que hay sectores sociales que cuentan con mayores herramientas para poder afrontarlo, incluso para pagar tratamiento de salud privado, por ejemplo, con mayores condiciones. La realidad que se vive en los barrios se suma a un combo en el cual esos problemas de fondo también vienen a multiplicar ya los problemas de base de las condiciones estructurales de vida y las condiciones estructurales de trabajo también que se presentan en los sectores populares sin acceso a un trabajo registrado en relación de dependencia con plenos derechos laborales. Entonces esto viene a ser un combo explosivo y ahí es donde aparece el rol no del Estado sino de las organizaciones sociales,
que tienen cientos y miles de militantes, voluntarios, que vienen a hacer un acompañamiento persona a persona, muchas veces para acceder incluso a herramientas que brinda el Estado y que de otra manera no accederían. Es muy difícil que una persona pueda sostener, por ejemplo, el ingreso a un tratamiento de salud mental o en consumo problemático, en adicciones, si no hay un seguimiento de alguien que lo pueda hacer, si no hay un sostenimiento de la familia, porque las propias particularidades de esa situación no lo permiten. Hay una situación de violencia de género y bueno, digamos, la posibilidad de que haya vecinos y vecinas de los propios barrios organizados para poder acudir en socorro de esa situación en lo inmediato, también facilita y el acompañamiento de la denuncia y la posterior seguimiento de la situación familiar, también facilita que el abordaje de las instituciones del Estado llegue en términos efectivos. El concepto, nosotros somos peronistas, digamos, el concepto de la comunidad organizada. Las cuestiones se construyen de manera colectiva y es tan necesario el Estado como también el rol de las organizaciones de la sociedad civil involucradas para que las políticas que pueda llevar adelante el Estado, aun con sus carencias, lleguen efectivamente a donde tienen que llegar. La realidad es que el avance desde la dictadura para acá nos ha brindado un capitalismo que no es más el del 50 del pleno empleo, de posguerra, de pleno empleo en el sector privado y en el sector estatal, pero en relación de dependencia, con plenos derechos laborales, sino que es un panorama en el cual progresivamente se van quedando cientos y miles y millones, en este caso, de personas fuera del mercado laboral formal. Y es muy difícil que ese mercado laboral formal vuelva a absorberlas. ¿Por qué? Porque básicamente el aumento de la tecnificación, principalmente, además de las políticas neoliberales, lo que han hecho es que la máquina reemplaza al hombre. Entonces es muy difícil que el campo, en el cual se cosechaba manualmente y con un gran gasto de mano de obra, vuelva a absorber a toda esa población. Es muy difícil que la industria vuelva a absorber la cantidad de personas que tenía cuando no estaba tecnificado como lo está hoy en día. Una máquina reemplaza a un trabajador y cada vez hay más trabajadores que quedan afuera del sistema formal de forma estructural. Hoy tenemos, sobre todo en los barrios populares, generaciones completas de familias que nunca han transitado un trabajo formal. Ahora, esas personas de algo viven, ¿no? Y esas personas se inventan su propio trabajo y ahí surge la economía popular. La economía popular es básicamente eso. Hoy, por ejemplo, estuvimos en el Consejo junto a Silvana Teis, a Eduardo Toñoli, Norma López, que una pelea histórica que se fue dando es el reconocimiento de los trabajadores de las ferias, trabajadores que salieron a vender lo que podían y primero a hacer trueques, ¿no? Esa forma de comercio que había quedado olvidada, si se quiere, sale a la luz como una forma de subsistencia. Ahora, hay producción y hay servicios que tienen mucho para aportar en el mercado interno y que son muy consumidos en el mercado interno, pero esos sectores no tienen ningún tipo de apoyo y acompañamiento estatal. Entonces no cuentan con el capital, sobre todo. Su producción es deficiente. Una carpintería, una huerta que no tiene las herramientas necesarias, claramente va a producir y va a generar ingresos para quienes trabajan en ese sector inferiores a una empresa que tiene el capital para poder producir e invertir a otra escala. Ese es el acompañamiento del Estado que se necesita en la producción. Ahora, el Estado también se ha corrido un montón de funciones que fueron desarrollando primero vecinas y vecinos de manera solidaria en el territorio, en reemplazo del Estado, y después las organizaciones sociales. Entonces, así como hay trabajadoras, por ejemplo, en los comedores escolares que sostienen la olla de los vecinos, hay también trabajadoras que en comedores comunitarios brindan exactamente el mismo servicio. Y una tiene plenos derechos laborales con un sueldo fijo y la otra no tiene ningún ingreso. Eso también tiene que ser un reconocimiento estatal. No solamente la producción de la economía popular, que se tiene que fortalecer con créditos no bancarios, con la regularización de eso, que puedan pagar impuestos, puedan tener aportes jubilatorios, pero también que puedan facturar, para poder insertarse en el mercado laboral, que puedan tener acceso a que los consumidores de los productos de la economía popular puedan pagar en cuotas. Pero también hay un trabajo sociocomunitario que es en comedores comunitarios, que es esto de acompañamiento comunitario que hablábamos anteriormente, quienes acompañan situaciones de violencia de género, de consumo problemático, quienes dan apoyos escolares para complementar a la escuela, quienes dan alfabetizaciones para adultos fuera del esquema escolar formal, son personas que no están reconocidas y que son el sector que el Estado tiene que acompañar, porque desempeñan un rol fundamental en el Estado. Y también en términos económicos desempeñan un rol fundamental para atacar problemas muy grandes que tenemos como la inflación.
tiene mucho para aportar la economía popular en términos de soberanía alimentaria. Si nosotros cada vez que hay una política para lucha con la inflación nos tenemos que centrar con 2 o 3 grandes empresas, bueno, estamos obviando una gran masa y un gran número de trabajadores y trabajadoras que están puestos al servicio de la producción de alimentos.